La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bienvenidos nuevamente al tercer encuentro de poesía de la Feria Universitaria del Libro en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nos encontramos hoy con el poeta, ensayista y crítico literario Daniel Telles, que nos comparte justamente una charla que se inscribe en un apartado importante de este encuentro, que es justamente la crítica literaria y el comentario respecto a los horizontes históricos de nuestra literatura. Y pues nos comparte esta charla en el marco de una conmemoración especial en 2021, en donde se cumplen 100 años del Manifiesto Estridentista, y a partir de esto, nuestro invitado ha propuesto charlar con nosotros respecto a justamente este movimiento, a esta vanguardia literaria mexicana que es el estridentismo, algunas de sus claves, para entender un poco más a fondo justamente de este momento fundamental de nuestra literatura. La charla se llama 100 años justamente de la erupción estridentista. Y bueno, yo me voy a ceñir simplemente a presentar a nuestro conferencista, Daniel Telles. Él es, como ya decía, poeta, ensayista y crítico literario. Estudió educación en la Escuela Normal Superior y se especializó en literatura mexicana del siglo XX en la Universidad Autónoma Metropolitana, e hizo además la maestría en letras en la Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Poemas, artículos suyos han aparecido en revistas literarias y académicas como Blanco Móvil, Castálida, Deriva, de Escritura, Fuentes Humanísticas de la UAM, Parque Nandino y Tierra Adentro, y así como en el sitio mexicovolitivo.com. En 2003 fue director huésped de la revista Tierra Adentro, con un número maravilloso que fue Lucha Libre y Literatura sin Límite de Tiempo. Él es premio además nacional de poesía Joven Elías Nandino en 2001 por El Aire Oscuro, premio municipal de poesía Rey Poeta Nezahualcóyotl de 2006 a creadores con trayectoria. Ha participado además en los libros colectivos Paraguas para remediar la soledad de la UAM y Cazul en el 97, y El Ritual de los Culpables, más bien UNAM y Cazul en el 98, ambos coordinados por Raúl Renán. Así también participó en José Carlos Becerra, Los Signos de la Búsqueda, editado por el Fondo Editorial Tierra Adentro y Conaculta, en 2002, y Gilberto Owen, Con una voz distinta en cada puerto, editado igualmente por Conaculta y el Fondo Editorial de Tierra Adentro en 2004. Aparece nuestro invitado en diferentes antologías, en El Manantial Latente, esta antología de 2002 de poesía mexicana, muestra de poesía mexicana desde la hora, 1986-2002, el Anuario de Poesía Mexicana del 2004 del Fondo de Cultura Económica en 2005, el Anuario de Poesía Mexicana 2005 del Fondo, igual, publicado en 2006, y bueno, a Contraluz, Poéticas y Reflexiones de la Poesía Mexicana Reciente, editado por Conaculta, el Fondo Editorial Tierra Adentro en 2005, entre otras. Ha publicado además varios libros de poesía: El Aire Oscuro, como ya decía, en 2001 y luego en 2004, Asidero en 2003, Contra Llaveo en 2006, Cielo del Perezoso en 2009, A Tiro de Piedra en 2014, Punto de Fuga en 2018 y Arena Mestiza en 2018 también. Preparó además una antología importantísima para uno de los temas fundamentales en la obra de Daniel, que es justamente la lucha libre.
una antología que se llamó Pasiones desde el Ringside, Literatura y Lucha Libre, en donde pues encontramos a autores y autoras de la literatura contemporánea hablando justamente de este tema. Y bueno, una edición crítica en un material editorial importantísimo también para el estudio y el conocimiento de nuestra historia literaria, que es el Archivo Negro de la Poesía Mexicana, que construyó Malpaís. Daniel estuvo a cargo de la edición crítica del Pentagrama Eléctrico de Salvador Gallardo en 2018. Y bueno, además presenta este año, igualmente en esta feria, Viga de Equilibrio, que es la antología de su obra, que ya se comentó en compañía de Ignacio Ballester Pardo, doctor Ignacio Ballester, y bueno, ya tuvimos oportunidad de charlar con él respecto a su trayectoria y a sus andanzas dentro de este oficio que es la poesía. Bueno, querido Daniel, te cedemos la palabra para que nos compartas justamente el panorama y tus perspectivas críticas respecto al estridentismo. Muchas gracias por estar con nosotros, Daniel. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a ti, al público universitario, a todos los que nos siguen. Gracias por la invitación, como bien dices, en esta segunda estación aquí en la Feria Universitaria del Libro, ¿no? Nuevamente, con mucho gusto, con mucho cariño, estamos por acá. Y gracias por esta oportunidad, como bien dices, de no dejar pasar el centenario de la irrupción estridentista, ¿no? Y a finales de este año, en diciembre de este año, estaremos hablando de 100 años de esa irrupción. Digamos, esta charla, conferencia, retrospectiva, quiere surcar, digamos, para nuestro auditorio, para nuestros estudiantes universitarios que quizá por primera vez se acercan a este movimiento de vanguardia, algunos mexicanos, ¿verdad? Algunos elementos y puntos nodales para entender cuál fue su importancia, su trascendencia y por qué insistimos con mucha fortuna varios investigadores recientemente, pero bueno, ya hablaré más adelante de los que iniciaron, digamos, con esta recuperación allá por los años 80, esta recuperación del legado estridentista. Pues ¿por qué insistimos en su recuperación, en su vastedad y en su actualidad también? ¿Por qué no decirlo y justificarlo? Entonces, muchas gracias. Iré leyendo con ustedes, compartiendo, glosando algunas ideas. También iremos viendo en la pantalla algunas imágenes alusivas, digamos, al trabajo, a toda la dimensión artística, ¿no? A todo el trabajo artístico que desarrolló el movimiento. Entonces, bueno, pues muchas gracias nuevamente, bienvenidos. Iniciada la década de los años 20, el estridentismo emprende un doble proyecto acogiéndose a las vanguardias artísticas que se generaban en Europa. Uno artístico en su intento de demoler la poesía arcaica que se promovía en los círculos literarios, los cenáculos literarios, decían. Otro, un proyecto político que buscaba orientar el triunfo de la revolución hacia la reivindicación de la esencia de la lucha de clases. La perspectiva del grupo estridentista se hallaba perdida. Este proyecto fue la gran innovación que el movimiento literario mexicano propuso. Esto es, al adoptar la ideología social de la Revolución Mexicana e incorporarla a su literatura, y se separaba, digámoslo así, del resto de la vanguardia internacional. Si bien el estridentismo simpatizó con las demandas obreras y campesinas de nuestro país, sobre todo en los últimos años de la existencia del grupo, no debe confundirse con una adhesión plena, digamos, a los principios de la revolución o a una perspectiva marxista. No representó la realización de una literatura proletaria, más bien una necesaria renovación de toda propuesta que concibiera como definitiva cualquier estética. El estridentismo utilizó los métodos de propaganda de los grupos de izquierda o de la izquierda europea para difundir sus ideas.
El ambiente que se narra en el célebre libro El movimiento estridentista, libro que Germán Izazurbide publicó en 1926, que hace una crónica, digamos, del desarrollo del grupo artístico, digamos, es el de la conjura, el de la clandestinidad y la acción de la guerrilla urbana comprometida políticamente con las clases trabajadoras, mensajeras del porvenir preconizado por el avance técnico e industrial. Los 4 manifiestos estridentistas, donde compendian los ejes estéticos y propagandísticos de sus ideas, fueron volantes pegadas en las esquinas. Estamos viendo ahí en pantalla, bueno, la primera imagen, ¿no?, de los estridentistas. Acá está el libro al que me estoy refiriendo, ¿no?, en una de sus ediciones facsimilares, la segunda edición facsimilar de la que tenemos conocimiento. Aunque con la aparición de Actual número 1, hoja de vanguardia, los últimos días de diciembre de 1921, no es posible hablar todavía del surgimiento de un movimiento, sí se percibe el tono personal del poeta Manuel Maples Arce, que buscaba sumar a los intelectuales mexicanos la transformación vertiginosa, decía, que el mundo vivía. En el punto de este manifiesto que estamos viendo ahí en pantalla, que lleva por subtítulo Comprimido estridentista de Manuel Maples Arce, señala, cito: cosmopoliticémonos. Ya no es posible tenerse en capítulos convencionales de arte nacional. El medio se transforma y su influencia lo modifica todo. De las aproximaciones culturales y genésicas tienden a borrarse los perfiles y los caracteres raciales por medio de una labor selectiva, eminente y rigurosa. Mientras florece el sol de los meridianos actuales, la unidad psicológica del siglo. Las únicas fronteras posibles en arte son las propias, infranqueables, de nuestra emoción marginalista. Un aspecto sobresaliente de esta primera hoja volante fue apostar por la urgente tarea de cosmopolitismo en la vida cotidiana. Provocativo gesto vanguardista que desde las primeras líneas arremete en nombre de la vanguardia actualista de México. No es despoblado, puesto que Maples Arce va más allá del sentido de la arenga vanguardista y presenta un directorio de vanguardia, entre cuyos nombres, que suman más de 200, aparecen figuras del vanguardismo europeo y de artistas mexicanos ya consagrados. Ahí aparece Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Juan Tablada, Alfonso Reyes, los hermanos Fermín y Silvestre Revueltas. Sarcástico, pero eficaz, Manuel Maples Arce consigue, por una parte, difundir entre la comunidad artística mexicana renovadora los nombres de los escritores universales, de los artistas universales vinculados al vanguardismo europeo. Y por otra, incitar a los jóvenes artistas mexicanos a ser parte de la moderna exaltación del arte, dice él, con elementos propios y congénitos fecundados en su propio ambiente. En el punto 14 de Actual, número 1, hoja de vanguardia, que estamos viendo ahí en pantalla, Maples Arce fija, cito textual: excito a todos los poetas, pintores y escultores jóvenes de México, a los que aún no han sido maleados por el oro prebendario de los sinecurismos gobiernistas, para hacer arte, para que vengan a batirse a nuestro lado en las lucíferas filas Maples Arce había dejado claro que ese refulgente descubrimiento no precisaba asirse frontalmente de la vanguardia europea. Más bien la tarea consistía en abrir los ojos a, cito, los sismos más o menos teorizados y eficientes, con los cuales habría que procesar una síntesis quinta esencial y depuradora de todas las tendencias florecidas en el plano máximo de nuestra moderna exaltación iluminada. A ver, el compromiso con el arte, entonces,
según aparece en este credo estridentista de Maples Arce, está en el rechazo a la idea del futuro como base de una concepción histórica del arte, del mismo modo que también se manifiesta un desdén por el pasado. Y apunta, nada de retrospección, nada de futurismo, todo el mundo allí quieto, iluminado maravillosamente, el vértice estupendo del minuto presente. El artista entonces debería atender su arte desde su imbricación con el yo propio del artista. Decía Maples, separatista y vertical sobre el instante meridiano. Y su proyección estética y dinámica en coordinación intraobjetiva con otras formas de abordar las anquilosadas temáticas del arte según su perspectiva. En esta nómina estridentista que irrumpe con Actual en diciembre de 1921, pronto aparecerían los nombres en literatura de Germán Izazurbide, Arqueles Vela, Salvador Gallardo, Miguel Aguillón Guzmán, Humberto Rivas y Luis Quintanilla. Mientras que en pintura figurarían Fermín Revueltas, Ramón Alba de la Canal, Leopoldo Méndez, Jean Charlot, Roberto Montenegro, Javier Guerrero, los escultores Guillermo Ruiz y Germán Cueto, entre otros. En el terreno de la música, con los nombres de Silvestre Revueltas y Manuel M. Ponce. Como colaboradores cercanos, el pintor Diego Rivera, los fotógrafos Tina Modotti y Edgar Weston, y otros más, entre ellos el periodista Carlos Noriega Hop, editor, ese entonces del semanario El Universal Ilustrado, donde los cientistas encontraron un gran foro abierto y acogedor. El periodo que va desde la primera hoja volante hasta la migración del grupo estridentista Jalapa en 1926, si consideramos este periodo breve, digamos, de existencia entre los últimos días o el último día de 1921, de diciembre de 1921 a 1927, en ese periodo de migración pues, dan origen a la revista Horizonte, ¿no? Es de una vertiginosa transición esos contados años. Esta perspectiva es muy notoria, me refiero a la vertiginosidad, porque con ella, a la vertiginosidad y a la muda que hacen a Jalapa, ¿no? La estridentópolis soñada. Y lo digo porque con ella podríamos rechazar, digamos, el centralismo implícito de muchos de los estudios del movimiento, escritos incluso desde la Ciudad de México, y algunos otros, evidentemente, desde la estridentópolis de hoy, o sea, la Jalapa actual, con los investigadores y los espacios de allá. Que para enfocarse, digo entonces, en la relación entre la historia del movimiento estridentista y la historia de la región durante el gobierno del general Heriberto Jara Corona, que fue de 1924 a 1920. En esa perspectiva se ha considerado el estridentismo como parte integral del proyecto modernizador de la administración jarista, ¿no? En la ciudad de Jalapa durante esa década de los años 20 y que abarcó incluso diferentes aspectos, la urbanización, el deporte, la comunicación, pero también la participación en algunos conflictos políticos, ¿no? Como el petrolero, trascendentes tanto a nivel regional como nacional en su momento, transnacional en su momento. Una vez establecidos en Jalapa, el grupo estridentista, bueno, al grupo se sumaron otros participantes, ¿no? Aquí quería detenerme un poco como el abogado y novelista duranguense Javier Icaza, que tiene, digamos, se tiene una gran deuda quizá con el estudio sobre Javier y las propuestas de Javier Icaza al final del movimiento estridentista. El médico y poeta Ignacio Millán y estudiantes como Lorenzo Torrén, Rosas, Miguel Bustos Cerecedo y otros jóvenes quienes en años posteriores editarían revistas literarias como Momento, Simiente, Noviembre, Ruta, publicaciones que de cierta manera heredan el proyecto estridentista y lo ajustan
digamos, al ambiente militante que en los años 30, ¿no?, abre brecha en el país con otra perspectiva. Hay que señalar que el estudiantismo es uno de los movimientos de vanguardia, digamos, de más largo, ¿no?, pese a la brevedad de esos años, y de mayor producción cultural en América Latina durante la década de 1920. Ha sido estudiado, no olvidado por completo. Me refiero al movimiento y, digamos, la aparición de el libro más célebre y el estudio más importante en su momento, el doctor 70, esa, digamos, toda la obra estridentista. O sea, habrían pasado medio siglo y tiene que pasar todavía más de una década para esta otra recuperación que encabeza Luis Leal, que encabeza Hernández Palacios, una serie de académicos, de investigadores, que, bueno, omito por ahora los nombres, pero que se reúnen, digamos, en torno a un libro al final, ¿no?, después de una serie de recuperaciones y de celebraciones de 60 años después del legado estridentista, en un libro que lleva por título, y que lo veremos más adelante en una de las imágenes, Memoria y Valoración del Estridentismo. Y a partir de ahí, pues una serie ya de acercamientos y de estudios que nos han permitido actualizar, digamos, esa irrupción y actualizar esta herencia, digamos, estridentista, y ese impacto que también tuvo en la configuración de la literatura mexicana o del arte mexicano. Entonces, decía yo, cuando ha olvidado por completo el estudio estridentista, principalmente, o la aportación estridentista, principalmente dentro del campo de la literatura mexicana. Este enfoque tiene sentido si recordamos que los estridentistas, ¿no?, que se identificaron como tales, los que escribieron los artículos definitorios y firmaron los manifiestos, eran poetas y ensayistas y escritores de ficción experimental. No obstante, la producción gráfica del movimiento que ha surgido en los últimos años como otro enfoque central de investigación, estrechamente relacionado con el replanteamiento antioficialista de la historia del arte en México y con los estudios del urbanismo y la modernidad. Veremos más adelante cómo la recuperación facsimilar de Horizonte, espléndidas introducciones y ensayos muy atinados, ha permitido recuperar, digamos, ese gran aporte de esa revista. Lo mismo con Irradiador, con el que yo terminaré esta. Entonces, conforme se van descubriendo y rescatando muchos elementos perdidos del movimiento, la generación actual de investigadores, pues digamos, vamos descartando viejos prejuicios emanados de rivalidades literarias, reivindica y reconoce las dimensiones del estridentismo como movimiento cultural multifacético. Hay que dar crédito en la revaloración en los años 70, les decía, a los Mario Schneider, y en los años 80 del siglo pasado, con ese título ineludible al que hacía referencia hace unos momentos, Estridentismo, Memoria y Valoración, de 1983, que han venido haciendo Hernández Palacios, Evodio Escalante, Luis Leal, Silvio Pape, Carla Zubián, Rodolfo Mata, Yana Hadati, Alberto Rodríguez, Elisa Rashkin, Jorge Aguilera, Alejandro Palma, entre una nómina muy importante de investigadores de academia. Eso que estamos viendo ahí en pantalla ya es el segundo manifiesto. En 1922, los estridentistas, bueno, lanzan 1922-1923 un segundo manifiesto desde la ciudad de Puebla, que causó gran escándalo por su reverencia hacia la historia oficial y hacia algunas conocidas figuras de la cultura local. De 1922 a 1925 editaron estridentistas libros de poesía, además de 2 números de Actual y 3 de la revista Irradiador.
revista dirigida por Maples Arce, la primera, y Revueltas, los últimos meses de 1923. Se reunían los estridentistas en un café que bautizaron como el Café de Nadie, donde en abril de 1924 organizaron una tarde estridentista, con lecturas en voz alta, música y exposiciones de obras plásticas. También participaron a través de Luis Quintanilla en el Teatro Mexicano del Murciélago en 1924, obras innovadoras que combinaban la reivindicación de tradiciones populares con episodios sobre aspectos de la ciudad moderna. En esos años, el término estridentista, digamos, entró al léxico nacional como sinónimo de futurista, vocablo empleado para referirse a cualquier fenómeno novedoso, insólito e incomprensible. Germán Lizazurbide abre fuego, digámoslo así, en su libro El movimiento estridentista, publicado en 1926, en Antópolis, y que formaba parte de la primera declaración de Lizazurbide en 1923. Hora de las botas, 7 leguas, decía, y el caballo con alas. Te perfumas con gasolina y sabes la locura del sol. Volamos en aeroplanos sobre las cabezas doloridas de tedio. Cantamos con la fuerza de la hélice que rompe las teorías de la gravedad. Somos ya estridentas y apedreamos casas llenas de silencio, donde el polvo se come los pasos de la luz. Las moscas no pondrán su ortografía sobre nuestros artículos, porque después de ser leídos, servirán para envolver la azúcar, y nosotros, erizados de minúsculos rayos, iremos dando toques a los enfermos de indolencia. Por cierto, este libro sobre el movimiento estridentrista es una de las más notables que podamos contar en la literatura mexicana, que puede clasificarse como literatura testimonial, que ofrece una revisión de la estética y de la conjunción de lenguajes artísticos propios del estridentismo. Pero más allá, digamos, de la centuria de vida, ¿verdad?, que don Germán Lizazurbide pudo gozar, un hombre de 3 siglos, él y la mayoría de los integrantes históricos del estridentismo, como Germán Cueto, Ramón Alba de la Canal, Leopoldo Méndez, Argeles Vela, el poeta doctor Salvador Gallardo, sabían que el movimiento sería efímero y que se trataba tan solo de una estrategia. Lo importante era que el arte y la consecuente labor del artista resultasen herramientas para el cambio social, para reivindicar un mundo y una sociedad más justa y más humana. De ahí a que muchos de ellos los veamos después, no precisamente como héroes literarios, digámoslo así, sino participando en movimientos sociales, huelgas, miembros de las brigadas de misiones culturales, combatientes activos del fascismo, ¿no? Fue una generación de escritores que viajó y pudo viajar y estar en contacto con la vanguardia europea, los movimientos, ¿no? Y de primera mano tener, digamos, una formación e información de primera mano. Algunos otros promovieron, como Germán Cueto, el teatro, como don Germán Lizazurbide, el teatro como experiencia educativa y de reflexión social, algunos realizando series radiofónicas como maestros de escuela, el magisterio de Argeles Vela, en la Escuela Normal Superior de México, etc. Creo que podríamos detenernos, grosso modo, bueno, ahí estamos viendo Café de Nadie, la pintura tan célebre, ¿no?, de Café de Nadie, una de las imágenes del Universal Ilustrado de aquella noche famosa de abril de 1924, y el libro del mismo título de Argeles. Entonces, bueno, me detendré grosso modo por la obra de 3 figuras capitulares del estridentismo, digamos, sin caer, digamos, como sin caer en un marcaje o una separación del valor importante que cada uno de los otros
miembros del grupo estudiantista tuvo, ¿no? Y de los cuales se han ido generando estudios, aproximaciones muy interesantes también. Entonces comienzo con Arqueles Vela. La señorita etcétera, la obra inicial de Arqueles Vela, publicada en la novela semanal, suplemento de la Universal Ilustrado, diciembre de 1922, es el primer aporte a la narrativa de vanguardia en México. Antecedentes de este género se encuentran en las literaturas europeas, pero no entre nosotros. Y aún teniendo en cuenta sus afinidades, digamos, en otros escritores, el tema y la técnica aparecen con clara originalidad. En La señorita etcétera, las reacciones de la sensibilidad, el juego, el tiempo y el espacio son los que la animan y enriquecen. La trama concentra su interés, digamos, en el valor de la frase, la sucesión de las imágenes, en la alianza entre lo material y lo espiritual, y en la irrealidad misma del personaje. La voz, la mirada, la sonrisa, presiente y busca el autor en su inquietud poética. El prosista guatemalteco Arqueles Vela fue un escritor más inclinado, digamos, a defender las propuestas incendiarias del estridentismo mexicano desde la tribuna de la Universal Ilustrada y algunas otras publicaciones de la época, y a través de la participación en veladas y en la firma de manifiestos conjuntos. Sus artículos, crónicas, que por cierto, muy modernas, ¿no? En el término, digamos, el actualismo, y frescas, digamos, no iban solo encaminadas a defender desde un punto de vista militante al movimiento estudiantista, sino que también podían tratar sin pudor diversos temas, diferentes temas variados de la vida social y literaria. Un denominador común de varios de sus artículos era su énfasis en una idea de la renovación literaria radical como requisito, digamos, para la aparición de una verdadera literatura. De ahí su atención a la obra de José Juan Tablada, por ejemplo, o a la influencia de la literatura francesa, referencia ineludible del modernismo en algunos de sus artículos de la década de los años 20. Ahí vemos el original, la novela en pantalla, la novela semanal del Universal Ilustrado, un fragmento del interior, y una de las obras que posteriormente escribiría y aportaría Arqueles Vela. De la obra de Manuel Maples Arce, destacan Andamios Interiores, Urbe, Poemas Interdictos, bueno, Andamios Interiores de 1922, Urbe del 24, Urbe, superpoema de Bolchevique en 5 cantos, Poemas Interdictos de 1927, El paisaje en la literatura mexicana de 1944, El arte mexicano moderno de 1945, Incitaciones y valoraciones del 57, Ensayos japoneses 2 años después, A la orilla de Soberana Juventud y Mi vida por el mundo, que son, digamos, sus memorias, la primera de 1974, la segunda del 67, Mi vida por el mundo del 83. Digamos, las primeras, ¿no? Las primeras Andamios Interiores, Urbe, Poemas Interdictos, corresponden a su etapa evidentemente estudiantista. El resto, pues, a su etapa ensayística y que coincide con su labor diplomática. Maples Arce fue publicado en revistas de otros países. Sus libros circularon y fueron reseñados en el extranjero. Uno de ellos, Urbe, superpoema bolchevique en 5 cantos, fue traducido al inglés por John Dos Passos bajo el título de Metrópolis y publicado en la ciudad de Nueva York en 1929. Si hay oportunidad, al final me gustaría cerrar esta charla con la lectura de un poema de Maples Arce, un poema bueno, 2 o 3 poemas, si hay posibilidad
leer estos poemas estridentistas. Germán Lizazurbide, poblano él, se adhiere al movimiento estridentista y es uno de los protagonistas del movimiento al impulsar, como decía minutos atrás, el segundo manifiesto del grupo el 1 de enero de 1923 en la ciudad de Puebla, al grito célebre de "Viva el mole de guajolote", y fue realizado con un propósito claramente provocador. Recordemos que Maples Arce, digamos, iniciador espiritual del grupo, había publicado el primer manifiesto en diciembre de 1921, esta hoja de vanguardia que fue pegada en los muros de la Ciudad de México, hecho que nos tiene ahora, decía yo al inicio, recordando el centenario de la erupción estridentista. Lizazurbide, que asume el papel de historiador de la vanguardia mexicana en toda su dinámica, narra de forma un tanto exagerada en su libro El movimiento estridentista cuál fue el impacto que produjo el manifiesto. Cito siguiente párrafo. Una mañana aparecieron en las esquinas los manifiestos y en la noche se desvelaron en la Academia de la Lengua los correspondientes de la española, haciendo guardias por turnos. Creía en la inminencia de un asalto. Lizazurbide publica su primer libro de poemas, Esquina, en 1923. Es como Andamios Interiores de Maples Arce, una reflexión, vamos, sobre la vida moderna y una síntesis de los elementos de la vanguardia universal. ¿Quién está basado en la imagen? El título del libro es una imagen de simultaneidad o vista, ¿no? Puesto que indica un punto en el espacio desde donde es posible percibir diferentes sensaciones. Las metáforas que aparecerán en el poemario funden términos objetiva o racionalmente alejados entre sí mediante relaciones de equivalencia. Sin embargo, también podemos advertir en algunos momentos cierta filiación, diríamos, romántica o modernista. Y sucede también con otros autores en sus obras iniciales estridentistas o ligados al estridentismo. El viajero en el vértice de Lizazurbide, estamos viendo ahí en pantalla también, es otro ejemplo, sin olvidar Avión de Luis Quintanilla o Prisma de Manuel Maples Arce, ¿no? Ejemplos de síntesis y futurista, digamos, exaltación de lo tecnológico, de la velocidad, de lo juvenil frente a lo caduco, de las torres de radio, de los cables telegráficos, de las grandes ciudades y de lo que ya se denominaba los rascacielos. Pensemos también en que en el célebre libro del movimiento estridentista, pues los estrellas también en un edificio ilusorio, ¿no? Entre ellos Germán Cueto, por ejemplo, en el piso 40, daba la bienvenida a quienes se acercaban a ese edificio ilusorio. Lizazurbide es un precursor estridentista, sin lugar a dudas, ¿no? Agregará otros elementos lisonjeros a su poesía, como el humor y el uso exacerbado de la emoción, y algo que se podría definir como una retórica de la ironía. Este canónico libro que he estado citando varias veces. A ello podemos agregar también el dispendio, digamos, en el uso y la proyección de una suerte de antipoesía anclada en la modernidad imperante, leída en los anuncios populares, ¿no? Las marquesinas y las columnas de los diarios de esta época. Es también, entonces, decía, el gran visionario editorial del movimiento. La Puebla y posteriormente la dirección de Horizonte, Lapa, la estudiantópolis imaginada por el grupo estudiantista, dan cuenta del diálogo con las tendencias renovadoras del momento. Y que le permiten ubicar al movimiento, digamos, en su preocupación social, ética
y de comunión con las preocupaciones sociales derivadas de la revolución. Como se sabe, o como se advierte, o como hemos leído a 100 años de distancia, la fase postrera del estudiantismo inicia con su traslado a la ciudad de Jalapa. Cuando Maples Arce, luego de integrarse al grupo del general Heriberto Jara en su gobierno, en la gobernatura, en el equipo de gobierno de Veracruz, como secretario de gobierno precisamente, convoca al colectivo estridentista a unirse al proyecto cultural que se impulsaba en el Estado. Como parte de dicho programa se funda la revista Horizonte, ¿no? Decía hace un momento, bajo la dirección de Elisa Zurbide, y en abril de 1926 aparece el primer número, donde se anuncia que la revista publicará, cito, artículos, comentarios, críticas de los mejores autores internacionales y del país. Adicionalmente, rural y la presentación un poco línea del esta nueva resonancia, toda la mundial en el inicio del 1 de abril. Horizonte es un proyecto. Dos. Adelante, maestro. Sí. Bueno, como sabemos o como hemos entendido, como hemos dimensionado, digamos, a la distancia, ¿no? Prácticamente de un siglo, la fase postrera del equipo de Veracruz. Adelante, maestro. Perdón. Bueno, sabemos a través del paso del tiempo, a través de este siglo, digamos, de distancia con el estudiantismo, la fase postrera del grupo comienza con su traslado a la ciudad de Jalapa. Cuando Maples Arce, luego de integrarse al equipo del general Heriberto Jara como secretario de gobierno de Veracruz, convoca, ¿no?, al colectivo estridentista a sumarse al proyecto cultural que se impulsa en el Estado. Como parte de dicho programa, se funda, decía hace unos momentos, la revista Horizonte bajo la dirección de Elisa Zurbide, y en abril de 1926 aparece el primer número, donde se anuncia que la revista, cito, publicará artículos, comentarios, críticas de los mejores autores internacionales y del país. Adicionalmente, el número inaugural incluye a manera de presentación un propósito en el cual se delinean los fundamentos del proyecto y se advierte que en esta nueva revista tendrá resonancia, cito otra vez, todo lo que palpita y pugna en la hora mundial en que se avisoran nuevas ansias. Horizonte, entonces, es un proyecto bastante singular, pues en sus páginas convergen el ímpetu de renovación estética, digamos su carácter de órgano político del gobierno revolucionario de Heriberto Jara, además de asumir el programa educativo y de desarrollo social impulsado por el colectivo estridentista, ¿no?, desde la posición de Manuel Maples Arce como secretario de gobierno. Aún así, sus páginas dan cuenta de las novedades vanguardistas de México, de Latinoamérica y Europa. A través de sus intercambios construye una nueva red de contactos importante. Ahí estamos viendo algunos de los números de Horizonte. Se sabe que esta revista tuvo una gran circulación fuera de México, sobre todo en Latinoamérica. Así lo ha notado la investigadora, la académica Elisa Rashkin, al referirnos que la revista llegó a lectores en Europa y en diversos países americanos, que durante 1927 y 1928 se publicaron artículos dedicados a los estudiantistas en Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Perú, Ecuador, Colombia.
Es posible entonces afirmar que el carácter internacional del movimiento se construye, digamos, en dos momentos. Primero de la mano de Manuel Maples Arce, ¿no? A través de las revistas efímeras, pero revistas vanguardistas Actual y Radiador, con un carácter cosmopolita, ¿no? Que privilegia lo estético, y después desde las páginas de Horizonte, con Germán Liz a la cabeza, donde desde una perspectiva americanista el aspecto político y social tiene mayor peso. Para concluir este trazado estridentista, quisiera puntualizar lo siguiente. A manera, no que suene como una manera de resumen, a manera, digamos, ya de una concomitancia, ¿no? Brevísima. El estudiantismo entonces fue un movimiento mexicano de vanguardia, ¿no? Fundado por Manuel Maples Arce en 1921, activo hasta 1927, que publicó 3 revistas: Actual, 1921-1922, Irradiador, revista de vanguardia, Proyector Internacional de Nueva Estética, 1923, y Horizonte entre 1926 y 1927. Los estridentistas son normalmente identificados como los futuristas mexicanos, ¿no? Con esto se confunden características comunes a la mayoría de las vanguardias, ¿no? Provocación, militancia, exaltación de la modernidad, desprecio por lo que se concibe como antiguo, ¿no? Con características propias del futurismo. Un dato curioso, y con esto prácticamente voy cerrando también las diapositivas, es un caso curioso, decía, para la investigación literaria, es el asunto de la revista Irradiador que estamos viendo en pantalla. Se publican los 3 números en la Ciudad de México, ¿no? En la segunda mitad de 1923. La publicación, que estuvo desaparecida por casi 90 años, fue encontrada y publicada en una edición facsimilar en 2012 apenas. Durante muchos años, Irradiador estuvo, digamos que fue una suerte de quimera, ¿no? Como se ha dicho en varios foros para los estudiosos del estudiantismo. En 1970, el doctor Luis Mario Snader, sobre el estudiantismo, una literatura de la estrategia, comentaba lo siguiente, cito textual: todos mis esfuerzos por encontrar la revista Irradiador fueron estériles. Al parecer salieron 3 números. Posiblemente durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Ahí termina la cita. Una década más tarde, el alemán Klaus Meyer-Miniman seguía sin encontrar el número. Decía, el estreno dejó en su propia revista por Maples Arce y el pintor Fermín Revueltas, hermano mayor del gran José Revueltas. Salieron solo 3 números que hoy parecen haber desaparecido. Ahí acaba la cita. Si no mal recuerdo, cuando Carla Surián de la Fuente solicitó las copias digitales de los primeros 2 números custodiados en los archivos de la Fundación Jean Charlotte para la exposición Fermín Revueltas, estructura, forma, color, de la cual era curadora. En el mismo año, en ocasión del centenario del nacimiento de Leopoldo Méndez, fue expuesto el número 3 de Irradiador. Era la primera ocasión que se enseñaba al público un número original de la revista. El doctor Salvador Gallardo Cabrera, nieto del poeta Salvador Gallardo, del poeta médico, presentó un juego completo de la revista. Y bueno, la revista fantasma, ¿no?, entre comillas, del estudiantismo, finalmente había aparecido después de que por muchos años pues se había dudado de su existencia, tomándola incluso por una broma estudiantista, ¿no? Más de un foro le escuché decir que quizá era una broma. En sus memorias, Maples Arce describe
brevemente la génesis y la historia de Irradiador. La idea se dio, escribiría Maples Arce décadas después, la idea surgió en él de manera casi secreta. También Lisa Zurbide, dedica un espacio a la revista en su libro sobre el movimiento, ¿no? Supone Lisa Zurbide que la revista causó escándalo debido a las características del estudiantismo y de las vanguardias, dice ironía, provocación, bromas. No sabemos si esto fue realidad. Las causas que determinaron el fin de Irradiador siguen siendo desconocidas. Maples Arce comenta brevemente que el cierre de la revista se debió a las, cito, trapacerías de un empleado sin especificar cuáles fueron. Como sugiere Carla Brián de la Fuente, los contenidos que conforman los dos dioramas estudiantistas publicados en el Universal Ilustrado eran probablemente las obras que ya se habían recibido y organizado para los números 4 y 5. Ahí estamos viendo en pantalla uno de estos dioramas estridentistas que nos alude. Digo, ahí habría que revisar la edición facsimilar que hace que vamos a ver más adelante para ver el estudio muy exhaustivo que se hace sobre estos dioramas y sobre esta. Entonces, bueno, ahí estamos viendo esto. Aquí vemos, y con esto ya concluyo, el célebre libro El estudiantismo, una literatura de la estrategia, de los Mario Schneider, publicado por el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1970, y la antología de 1985 del estudiantismo, México 1921-1927, que publica la UNAM. Acá estamos viendo algunos nada más de los estudios a los cuales todo interesado, digamos, en esta vanguardia nuestra, en esta vanguardia mexicana, puede acercar. No son todos los libros, evidentemente. Hay, como bien decía Luis al inicio, pues hay una serie de estudios actuales, recientes, que se siguen haciendo, que se están construyendo, y seguramente en este segundo semestre del año veremos algunas otras publicaciones para recordar ese centenario, ¿no? Tenemos ahí La aventura estridentista, Historia cultural de una vanguardia, de Lisa Raskin, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Un libro también de reciente aparición, ¿no? Un par de años, si no mal recuerdo, y ofrezco una disculpa si cambió el año, pero es reciente, Nuevas vistas y visitas al estridentismo, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México. El célebre Estudiantismo, Memoria y Valoración, de la colección CEP 80, es de 1983. Elevación y caída del estudiantismo, en la colección La Centena, del doctor Evodio Escalante. Y el de más reciente aparición, que es Estudiantópolis y la Vanguardia, publicado por la Universidad Veracruzana a finales del año pasado, ¿no? Y el cual también está disponible en versión electrónica para descarga. ¿Se le ha hecho justicia o no al estudiantismo? Bueno, creo que hay muchos elementos, decía por ahí yo en la charla, la parte de la gráfica, de la producción gráfica, visual, artística, me parece que tiene todavía mucho por decirse sobre esa otra parte importantísima. Sin embargo, se ha hecho justicia a la producción editorial, digamos, del movimiento, ¿no? Ahí está la edición facsimilar de Horizonte, que publicó el Fondo de Cultura Económica en su colección Revistas Literarias Mexicanas Modernas. La edición facsimilar de Irradiador, ¿no? La revista de vanguardia, con esa presentación de Sergio Frachero y Evodio Escalante, en la edición facsimilar publicada por la Universidad Autónoma Metropolitana. En la colección de lecturas mexicanas podemos por ahí, si se tiene mucha suerte, ¿verdad? En esta espléndida colección de lecturas mexicanas, en su segunda serie, si no mal recuerdo, El movimiento estudiantista de Germán Lisa Zurbide, es una edición similar. Y la Universidad Veracruzana pues ha publicado también recientemente los volúmenes, los 3 de las memorias de Manuel Maples. Entonces, pues bueno, ahí está pues con eso yo terminaría esta charla, querido Luis.
Gracias, maestro. No sé si podemos dejar de compartir pantalla. Claro, Listo. Pues, perfecto. pues muchas gracias, querido maestro Daniel Telles, por compartirnos justo este panorama general y estas claves fundamentales para entender el estridentismo. Me le decía ya que antes de comenzar la charla, que por ahí hay algunas preguntas fundamentales. Y pues nada más, para ampliar un poco más la charla, quisiera no dejar pasar la oportunidad de preguntarle justamente por este aspecto, esta migración, estos grandes periodos de transición del estudiantismo hacia otro estado de la República, mientras la literatura se había centrado casi fundamentalmente en la Ciudad de México, las grandes efervescencias de los momentos literarios habían, digamos, se habían llevado a cabo en la capital del país. El estridentismo tiene, digamos, en su historia este momento particular de migración hacia Jalapa. Que bueno, eso creo yo abre la posibilidad de hablar dentro de nuestra perspectiva de la literatura mexicana, pues de un proceso de descentralización de la literatura. Mm. Y bueno, eso va muy bien, creo yo, a reserva de lo que usted nos comente, va muy bien justamente con este esfuerzo, eh, tanto estético como literario, artístico del estridentismo por oponerse, digamos, o por funcionar como una contradicción a lo, lo oficial, lo vetusto, lo antiguo, la concepción de las maneras correctas, entre comillas, etcétera, ¿no? Esta estética, digamos, de la transgresión, creo que va muy bien con la perspectiva de la literatura descentralizada, pero no sé si esto, pues, ¿qué opina usted, maestro? Sí, yo coincido. Yo creo que la historia literaria, digamos, mexicana del siglo XX les ha escamoteado varias virtudes, si me permites decirlo de esa manera, ¿no? Varios logros. Y yo creo que es el que justo ellos dan este primer paso hacia la descentralización. Pasos que fíjate, más adelante, ya casi llegando al medio siglo, otro de los estridentistas, bueno, que se adhiere posteriormente, el doctor Salvador Gallardo, junto con otros poetas, ¿no? En su momento de Aguascalientes, de su lugar de origen, logran también dar ese salto y hacer, digamos, más propia esa descentralización. En efecto, ellos cuando viajan a Jalapa, pues van en busca, digamos, también de esa responsabilidad social, menos así lo ven. Digo, habría que revisar ahí varios estudios, digamos, una aproximación como más política de lo que había detrás, pero bueno, ellos habían y buscaban, pues lo que buscaba todo grupo, que era una suerte de mecenas, ¿no? El grupo de contemporáneos tuvo también a su mecenas, ¿no? Pero yo creo que ellos buscaban eso, pero también siempre, digamos, sin desperdigarse y sin perder el propósito del objetivo central y de la responsabilidad social y política que tuvieron. Por eso decía que Horizonte finalmente logró capitalizar la revista Horizonte esos principios, ¿no? Digamos, sociales heredados de la revolución, pero sin descuidar la otra parte, digamos, estética o de actualista, como decían ellos, ¿no? De estar como en el candelero de la vanguardia artística, ¿no? El libro de opiniones sobre el estudiantismo que aparece en 1928, que es una joya también rara, ¿no? Una vis rara y editorial, habla de justamente estos intercambios, de los cuales Lista Zurbide permitió siempre dialogar y tejer esos vasos comunicantes con los otros de América, ¿no? Por eso decía esa visión poco americanista. Y yo creo que ahí están estos compromisos. Y echan mano, digamos, de los recursos del Estado, ¿no? Que les facilitaba estar en el gobierno, cercanos al gobierno de Jara, crear el sello de Ediciones Horizonte, pero también publicar otras obras. O sea, no recordemos que ahí aparece publicada Los de Abajo, Mariano Azuela, en su momento. Y yo creo que ese es el otro
sesgo que la historia oficial ha hecho, ¿no? Al ser como los irreverentes, pongámoslo de esa manera, los malos, ¿no? Y el grupo de contemporáneos, sin, lo digo con todas sus letras, sin demérito de ellos, ¿no? Por el portento y por el gran aporte a la poesía, digamos, moderna, contemporánea mexicana, pues eran, digamos, el grupo bien portado, el grupo bien alineado, ¿no? Como ellos decían, ¿no? Digo, no me voy a meter en camisa de Honduras con la famosa querella nacionalista de 1932. Allí están espléndidos libros y textos y diatribas, pero yo creo que sí, ellos, al ser los malos, digamos, de la historia, pues fueron arrinconados. Y hubo quien dijo, pues ellos mismos se arrinconaron, se fueron a Jalapa, ¿no? Como un grupo vanguardista se va a un espacio tan mexicano, tan de la provincia, tan provinciano, así hasta peyorativamente se dijo, ¿no? Bueno, pues ahí hicieron sus asegúnes y ahí está ese portento de estadio que sigue ahí en el campus universitario, por ejemplo, como resonancia de las preocupaciones que ellos tenían, sociales, deportivas, y existe también el impulso al teatro, ¿no? Esa Zurbida en Ediciones Horizonte impulsa mucho el teatro campesino, ¿no? Y aparece por ahí, se va gestando el famoso Comino, ¿no? Que viaja por todo el país, y del cual la UNAM publicó en 1927 todas las obras extraordinarias, ¿no? El carácter didáctico, serio que tiene Comino, para educar a los niños en aquella famosa campaña, ¿no? De alfabetización. Entonces yo creo que ahí están esos puntos a favor. Y otro que pese a este provincialismo, digamos, al cual ellos acceden, yo creo que hay otro elemento que se les ha, eh, digamos, no se les ha valorado, digamos, en ese sentido. Y yo sí he estado como muy empeñado en revisar, no solo yo, digo, muchísima gente, ¿no? Que ha estado ligada al estudiantismo o a la investigación, a la recuperación de materiales, de ediciones primeras, el contacto que sí tuvieron de manera directa con la vanguardia. O sea, no son autores que solo leían, ¿no? O podían leer autores de la vanguardia europea. O sea, estuvieron en contacto en diferentes facetas, en diferentes momentos, incluso si me apresuras, algunos fuera de o ya fuera, digamos, del espacio de vida estudiantista. Pero Ulises Urbide viaja, está en la URSS, ¿no? Y Maples Arce también tuvo oportunidad, y no sé, Germán Cueto, por ejemplo, tuvo contacto muy cercano en dos momentos con la gran vanguardia europea, ¿no? No sé, una serie de, de viajes. Bueno, Arqueles Vela era su portavoz, ¿no? Su enviado, el cual escribía desde allá también. Sí, pues era ahí justo para la gente que nos escucha un ejemplo perfecto de justo un movimiento con compromisos sociales desde el arte, desde el apartado estético, con compromisos políticos, y que además pues tuvo como consecuencia pues un montón de cosas para el panorama artístico y literario de nuestro país, como ya nos cuenta justamente nuestro invitado Daniel Telles, y que pues para nosotros, por ejemplo, que vivimos en Hidalgo, ¿no? En un estado que si bien es próximo a la Ciudad de México, parece que está marcado por una distancia, ¿no? Pues ahí está el pretexto perfecto para continuar haciendo y esforzándonos en el arte y en la escritura, etcétera, ¿no? Ahí está el ejemplo del ímpetu de un grupo que logró dejar una huella definitiva, ¿no? En el horizonte de nuestra literatura, de la poesía, pues, que es justo lo que nos reúne en el encuentro, pero además justo del arte, de la literatura como tal, mexicana. Pues bueno, nada más para cerrar, nuestro tampoco queremos irnos sin la oportunidad de escuchar pues un par de poemas ejemplares o que ejemplifiquen justo esto que nos comparte. Claro,
Con gusto, pues podríamos leer para, como bien decías, para una aproximación de los poemas más, no sé si los más estudiados, pero digamos los que son como de gran rostro, digamos, ¿no? Entonces, de poemas interdictos de Maples Arce, eh, TSH, Telegrafía sin hilos. Sobre el despeñadero nocturno del silencio, las estrellas arrojan sus programas y en el audión inverso del ensueño se pierden las palabras olvidadas. TSH de los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines. El reloj de la luna mercurial ha ladrado la hora a los 4 horizontes. La soledad es un balcón abierto hacia la noche. ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica? Las antenas insomnes del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún dios deshilachado. Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones transatlánticas y las voces de auxilio como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. Corazón me ahoga en la distancia. Ahora es el Jazz Band de Nueva York. Son los puertos sincrónicos florecidos de vicio y la propulsión de los motores. Manicomio de Hertz, Marconi, de Edison. El cerebro fonético baraja la perspectiva accidental de los idiomas. Halo, una estrella de oro, ha caído en el mar. Es Telegrafía sin hilos de Manuel Maples Arce. Podríamos leer de Radio, otro de los espléndidos poetas, ¿no? Quintanilla, Luis Quintanilla, desde el original, el poema Números. A la 1, a las 2, a las 3, ya se cayó la luna, a la 1. Una estrella perdió la última corrida y se tuvo que ir a pie. Kentucky, 3 negros fueron linchados y murieron en un llanto azul. Un conductor poeta está haciendo equilibrio sobre los cables del interplanetario 3226. París, un inglés acaba de matar a su amante en el cuarto 723. 1934. 100 años más seguirá el hombre bailando jazz. México, para calmar esa roja inquietud nacional, hubo que inyectar de morfina todos los edificios de la ciudad. Números de poema Radio de Quintanilla. Y bueno, cerraría, si me lo permites, si me lo permiten, que nos están acompañando en esta charla estridentista, con la selección que hace Luis Mario Schneider, 1925, el poema del libro Esquina, de 1923. Perdón, es una disculpa que ya se traspapó un poquito. El poema 11:35 p.m. El instante solemne se quiebra en sus solanes. Shakespeare hace mutis como un personaje que ha dicho la tremenda palabra. Y en un close-up ella completa la pantalla. Mi maldad está enferma.
Un silbato estrangula la unidad de mis penas, y Arlequín uniforma un grillo en su caverna, repasa inaprendible su ácido y fácil tema. La luna deshace en ladridos lejanos, un claxon agresivo desconecta al ensueño y una lengua de bronce unta en la paz del tiempo su estéril desconsuelo. Las estrellas ensayan sus canciones que bobos acompañan los relojes. Unos pasos helados bambolean la sombra, me he bebido sus labios. El oro de sus ojos tintinea en las baldosas, igual que esas palabras se diluyen en tus manos. Lejana voz que todo lo infinito detiene, oblicua caravana tapiza lo insondable, una intención estruja lo que fue y parece que ansiosamente trepa las garras de unas alas. En la red de mis nervios el tic-tac se debate, hoy sumando palabras, sonrisas, ademanes. Y mientras el cansancio pesa sobre mis párpados a la luz de la vela, la noche está leyendo sus versos del pasado. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias por la invitación. No, gracias, Daniel, por habernos compartido todo este enorme recorrido con tanta precisión, además. Pues solo me resta invitar a la gente que nos está escuchando a que siga justamente estas publicaciones que van a salir, ya nos decías, ¿no? Los próximos meses. Además de la que ya nos comentabas, ¿no? El esteticismo y la vanguardia que salió por la Universidad Veracruzana, que está disponible además de manera digital. Y bueno, el corpus de estudios que existe, que ya nos presentaste justamente sobre el estridentismo, para que quiera seguir ahondando en este tema, y te lo agradecemos muchísimo, de verdad. Siempre es un gusto que nos acompañes. Y bueno, esta es tu casa, Daniel, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ya sabes, para cuando quieras venir, aquí estamos con el gusto de recibirte. Y invito a la gente que nos está escuchando a seguir el programa de la Feria Universitaria del Libro, a seguir en las actividades del encuentro de poesía. Y bueno, muchas gracias, Daniel. ¿Algo que quieras añadir? No, nada, pues muchísimas gracias, y lo acabas de decir puntualmente. Lo más importante siempre para hacerle justicia a un autor, a un movimiento, pues es acercarse al movimiento, ¿no? Creo que ahora hay más posibilidades de las que teníamos cuando cuando era joven yo, y cuando por primera vez me sedujo la propuesta estridentista, ¿no? Había pocos materiales y había poco acceso. Hoy se han creado también, a través de los investigadores, de los libreros, de los coleccionistas, una red también que nos ha permitido, incluso decía, acceder a los originales, ¿no? Acceder a las revisiones de los originales. Sí, estas piezas facsimilares son una maravilla. O sea, justo la historia de Radiador me parece fundamental, pues, ¿no? Sí, pues ahí está está publicado ahí por la UAM. Me parece que está disponible todavía algunos ejemplares, al menos acá en Ciudad de México, en la librería de la UAM, ¿no? Ahí por Chapultepec, ¿no? Pues grandes recomendaciones, querido Daniel. Pues eso sería todo por hoy. De verdad, muchas gracias a la gente que nos acompaña, a la gente que nos escucha. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. De veras, sigan el programa de la feria. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos. La FUL agradece tu asistencia.